Hola y gracias por estar de nuevo aquí en la Escuela de Siervos. Vamos a continuar en el módulo 2 de la Escuela de Siervos y hoy vamos a ver la lección 5 de este módulo. Comenzamos con las creencias fundamentales. Hasta aquí hemos visto en las primeras 4 lecciones las disciplinas espirituales que abren nuestro corazón a la obra de Dios y que nos permiten obviamente ser cristianos sólidos, como es el acróstico. Y son el señorío de Cristo, la oración, qué importante la lectura de la Biblia, el involucramiento en el ministerio, el devocional, buscar al Señor todos los días y también las ofrendas y los diezmos, poder darle al Señor de lo mucho que nos da en una ofrenda de adoración a Él. Y esas disciplinas espirituales son muy importantes para nosotros porque nos permiten crecer. Ahora vamos a ver la otra parte importante, que son las creencias fundamentales. Y las creencias fundamentales son los pilares sobre los cuales se edifica nuestra vida. Es justamente tiene que ver con fundamento. Por ejemplo, el diccionario dice en cuanto a creencia que es el firme asentimiento y conformidad con algo, completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos. Y el fundamento dice principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. Razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. Así que las creencias son esas cosas que damos por ciertas, son convicciones que tenemos. Y el fundamento tiene que ver con lo que está de base, son los pilares que sostienen nuestra vida. Así que las creencias fundamentales son eso, ¿no? Son esas convicciones profundas que tenemos que sostienen nuestra vida de fe. Así que las creencias fundamentales son cosas que sostenemos que al final nos terminan sosteniendo a nosotros. Por eso es que vamos a estudiar con la ayuda de Dios, pidiendo sabiduría a Él y su guía, cada una de estas creencias fundamentales en detalle. Y vamos a comenzar en esta lección, la lección 5, con las dos primeras. Vamos a ir con la creencia número 1 entonces, que tiene que ver con la persona de Dios. Y dice así: afirmamos nuestra fe en un único Dios eterno, Creador y Señor del mundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad, que gobierna todas las cosas según el propósito de su voluntad y por su providencia mantiene el equilibrio del universo conforme a las leyes que estableció. Bueno, hay muchas afirmaciones importantes en esta declaración. Vamos a verlas en detalle. Que una de las primeras cosas que surge es la creencia en un único, en un uno, que es un Dios eterno, que además es creador y además es el Señor. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 4, versículo 35, que dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, no hay otro. Esa es una creencia fundamental, hay un solo Dios. Isaías capítulo 40, versículo 28 dice: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es el creador, es el Dios eterno, el Dios que siempre estuvo y que creó. En ese sentido, afirmamos la creencia en un Dios único, creador increado, creador de todo lo que existe. Luego en el Nuevo Testamento, en Mateo 28, 19, Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante porque este Dios único se revela en 3 personas. Esto es la definición de Trinidad. Vamos a hablar un poco más adelante de esto. Pero fíjense el detalle de el nombre. El texto bíblico dice literalmente bautizándolos en el nombre, en singular. Y luego menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que un solo Dios, no creemos en 3 dioses, pero sí en 3 personas que hacen
conforman esta esencia divina. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14, este es el apóstol Pablo, en el último versículo de esta carta diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Otra vez, esta triunidad, Padre, Hijo en este caso en primer lugar, Padre y Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 11, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es Dios quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según Él lo quiere. Por eso es que afirmamos el señorío de este Dios, es soberano, Él hace lo que quiere. Y Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otra vez, el Padre y el Hijo involucrados en la creación, pero también en el señorío del universo. Así que esta creencia tiene que ver con la naturaleza de Dios. Nosotros hablamos de un misterio trinitario porque consiste básicamente en que tres personas realmente, infinitamente distintas, tienen en común una sola esencia, una sola sustancia y una naturaleza individual. Y acá obviamente que hay profundidad, hay cosas a las cuales la mente quizás no llega a entender en esta revelación, pero hay otras que sí. Quizá la primera pregunta es: ¿cómo podemos afirmar que Dios pueda ser tres por un lado y uno al mismo tiempo? Que sea tres y uno al mismo tiempo. A lo cual respondemos que nosotros no creemos eso. No creemos que Dios sea uno y tres en el mismo sentido o al mismo tiempo, sino que es en un sentido uno y en otro sentido es tres. Por eso es que al afirmar la Trinidad de Dios no estamos contradiciendo el principio de no contradicción. Lógico. Lo que estamos diciendo que es cuando hay una contradicción, A es A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y eso no es algo que estamos diciendo nosotros. Dios es tanto tres y uno al mismo tiempo, pero no en el mismo sentido. Esto es muy importante, diferenciar. Voy a repetirlo de nuevo y preste mucha atención. Dios es tanto tres y uno al mismo tiempo, pero no en el mismo sentido. Él es tres personas, pero es una esencia. Dios es tres personas, pero solo uno en naturaleza. Esto es muy importante que entendamos. No hay ninguna contradicción cuando afirmamos que Dios es tres personas en una naturaleza. Dios es uno manifestado eterna y simultáneamente en tres personas. Esto obviamente no es un invento de nuestro, jamás se nos podría haber ocurrido algo así. Es una revelación que encontramos en la palabra de Dios. Esto es como la potencia, ¿no? La tercera potencia. 1 por 1 por 1 es igual a 1. Por eso Dios no es un triteísmo, no es 1 más 1 más 1. Es 1 por 1 por 1. Y eso sigue dando 1. Eso es lo que nosotros estamos afirmando con la Trinidad. Por ejemplo, Dios es amor. Eso es lo que dice 1 de Juan 4:16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pero para que haya amor, pensemos un poco, tiene que haber en primer lugar alguien que ame, por ejemplo el Padre, en el caso de la Trinidad, un ser amado, el Hijo, y un espíritu de amor, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el amor mismo es una unidad tripartita también. Eso es lo que nosotros vemos en la revelación bíblica sobre Dios. Otra ilustración de la Trinidad es que es Dios como nuestra mente, las ideas y las palabras. Hay unidad entre estas. Sin embargo, es posible diferenciarlas unas de otras.
Por eso es que decimos que el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo tampoco. Sin embargo, estas tres personas son una esencia, es la esencia divina, Dios. Claro que al decir esto también tenemos que confesar que la Trinidad es un misterio, no es posible comprenderla en todo la plenitud del concepto. Pero reconociendo esto, también reconocemos la importancia de esta revelación para nuestra vida. Alguien ha dicho, y creo que con mucha sabiduría, si intentáramos entender a Dios completamente, podríamos llegar a perder el juicio. Pero si no creemos sinceramente en la Trinidad, perderemos el alma. Esto es muy importante, que nosotros tengamos en cuenta y que vayamos a la palabra de Dios para poder tener esta convicción de un Dios en tres personas. Ahora, cuando nos referimos a un Dios personal, ahora hablamos de persona, no estamos hablando de un cuerpo físico. Dios es espíritu, de hecho, Él no tiene un cuerpo físico como lo tenemos nosotros. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de los elementos interiores que el ser humano tiene por ser hecho a la imagen de Dios. Estamos hablando de intelecto, de sensibilidad, de voluntad. Estos fueron transmitidos al hombre. Por eso es que también somos personas, nosotros. De hecho, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, si ustedes lo leen van a ver que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios dijo eso. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces hay ciertos atributos de la deidad de Dios que son comunicables y se llaman así justamente, atributos comunicables. Y hay otros que no. Hay atributos que no son comunicables, que son exclusivos de este Dios trino. ¿Cuáles son los comunicables o los incomunicables? ¿Sí? Vamos a ver esos. Vamos a ver los exclusivos, ¿sí? Los incomunicables. En primer lugar, Dios es eterno e infinito. Dios es eterno e infinito. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo es una forma de expresar la eternidad. Desde siempre. Siempre eres Dios. Job capítulo 11, versículos 7 al 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol, el lugar de los muertos es ese. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Así que la declaración bíblica sobre este Dios es que es eterno y es infinito. Él no es como nosotros. En segundo lugar, es inmutable, no cambia. Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y luego Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él es inmutable. Dios no cambia en su persona. En su persona Él no cambia. Nosotros sí, la creación cambia, pero Dios no. Él en su persona es inmutable. En tercer lugar es omnipresente, omnipotente y omnisciente. ¿Qué significa eso? Que está presente en todos lugares, que todo lo puede y que todo lo sabe. Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Diciendo esto como una pregunta retórica, ¿no? ¿Dónde hay una casa que me pueda contener? No existe, porque Él está en todos lados. Pero también el capítulo 40 de Isaías, versículo 15 al 17, dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del tubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada.
y que lo que no es, comparadas con Dios, porque Él es todopoderoso, no existe ningún ser, ni humano, ni espiritual, que pueda tener el poder que tiene Dios, porque Él es todopoderoso. Y el Salmo 139:3 dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él es omnisciente, todo lo sabe, no podemos ocultar nada de Dios. Además, Él es el creador y es el Señor del mundo. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con esta sencilla declaración podemos ver cómo se inicia todo. Es Dios quien creó, Él es el creador. Pero además también es el Señor. Job capítulo 37, versículo 12: asimismo por sus designios se resuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Y otro elemento muy importante también es que Él gobierna todas las cosas según el designio de su voluntad. Colosenses 1, 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta es una declaración sobre el Hijo. Por eso es tan importante hablar de la Trinidad. La Trinidad. La Trinidad es quien está gobernando según el designio de su voluntad. Y ahí en el Consejo Trinitario es que donde se tomaron las decisiones que marcan el rumbo de la historia humana, de la historia de esta creación. Por eso es que sostenemos que no solamente Dios es el creador, sino es el sustentador, es el Señor. Él es soberano y sigue siéndolo. Y que nos dé libertad a nosotros es un privilegio, es un regalo. Pero Él está trabajando en esta creación, no nos ha dejado solos. Esta es nuestra creencia fundamental sobre quién es Dios, sobre la persona de Dios. Hay tanto para decir, hay muchísimo, pero estamos poniendo el fundamento, la base, para que podamos construir sobre eso. Por eso es que vamos a ver ahora la segunda creencia, que es la creencia en el Hijo, en la segunda persona de la Trinidad, en Jesucristo. Dice esta creencia: afirmamos nuestra fe en Jesucristo, Dios manifestado en carne, nacido de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. En su humanidad, Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre, quien con su mensaje, maravillas, prodigios y milagros, comunicó la voluntad de Dios para la humanidad, tal como lo narran los 4 evangelios. Creemos que es nuestro único Salvador y que para tal fin fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día, que por esa obra pagó a Dios el precio por el rescate del pecado para toda la humanidad, que ascendió a los cielos, de donde volverá en forma corporal y visible, en poder y gloria, para consumar su salvación y su juicio. Creemos que es el único mediador entre Dios y los hombres, y que intercede en el cielo en favor de los salvados en calidad de sumo sacerdote. Dice Mateo capítulo 27, versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y esto es una de las afirmaciones que la Biblia hace sin dudas. El Señor Jesucristo, que estuvo aquí en la tierra, que caminó por esas calles polvorientas de Palestina de esa época, fue muerto en la cruz, fue crucificado y murió. Dice Marcos capítulo 15, versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Eso es la obra en la cruz, la muerte en la cruz. Pero también dice la Biblia que este ser, esta persona, Jesús, no solamente murió, sino también resucitó. Es decir, volvió a vivir, volvió de los muertos. Mateo 28, 6 dice así: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No está, resucitó. Marcos capítulo 16, versículo 6.
hay un ángel hablando acá que les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, resucitó. Lucas 24:6 también dice esto, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Así que la historia de Jesús viniendo aquí a la tierra, naciendo en un pesebre, dice también que fue muerto y que resucitó al tercer día. Y no solamente esto, sino que el Señor Jesús advirtió que iba a ascender con su Padre. Dice Marcos capítulo 14, versículo 62, Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra o a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Viniendo en las nubes del cielo. Esto habla de la segunda venida de Cristo, que es otra de las verdades o de las creencias fundamentales que sostenemos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. El apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y acá está dando un sentido teológico a lo que Jesús hizo, el apóstol Pablo. Él dice que Jesucristo fue crucificado, Él murió por nuestros pecados. Esto es algo que estaba profetizado en las Escrituras, que iba a ser una muerte para salvar a muchos. Y que no solo murió, sino que resucitó y que apareció a muchas personas. Luego Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice que por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Jesús es Señor. No solamente murió para salvarnos, sino es para ser el Señor de todos. Toda rodilla se va a doblar. Hoy los creyentes tenemos el privilegio de hacerlo voluntariamente, poder reconocer el señorío de Cristo, como hemos hablado en la lección 1 de este módulo 2. Pero un día todos van a reconocer que Él es el Señor. Y Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice que así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Otra vez, la segunda venida de Cristo. Él ofreció su vida por salvar a muchos y Él va a regresar por los suyos. Esto es segunda venida de Cristo. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y acá Juan está hablando de una creencia que se había desarrollado en ese momento, que ya estaba ahí en germen por lo menos, de que Jesucristo no era hombre, no había venido en carne. Y dice, eso no es de Dios. El que afirma que sí, eso sí es de Dios. Eso es lo que dice Juan acá. Por eso es que afirmamos que Jesucristo, que nos salvó, que vino a morir en la cruz, era un hombre, era una persona, era un ser humano. Por eso es que hablamos de un Dios encarnado. Dios encarnado significa que era un ser humano. Él nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Vamos a leer esa historia porque es tan fascinante. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así.
estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, antes que se casasen, ellos estaban comprometidos, estaban desposados, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, María estaba embarazada sin haber tenido relaciones con José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso fue el nacimiento de Jesús. No la conoció, el versículo 25 es una expresión idiomática del idioma que significa no tuvo relaciones sexuales con María hasta después de que nació Jesús. A pesar de ser su esposa, él esperó. Por eso es que hablamos de la Virgen María. Ella fue desposada con José, pero concibió del Espíritu Santo. Y por eso es que la cita del Antiguo Testamento, de esta profecía de una virgen dando a luz, es Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso es que hablamos de un Dios encarnado, Dios tomando forma humana. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 es una especie de resumen primitivo de la creencia cristiana. Por eso es que Pablo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, la revelación esta de la piedad de Dios. Dios fue manifestado en carne, ahí está, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Son los elementos fundamentales para recordar, por eso es que Pablo lo expresa así, de lo que fue la encarnación de Dios para salvación. Luego tenemos que decir y aclarar, de hecho, que Jesús no es mitad Dios y mitad hombre. Algunos podrían decir eso, bueno, es 50% hombre y es 50% Dios. Realmente el concepto de encarnación significa que Dios es 100% hombre y 100% Dios. Es enteramente una cosa y es enteramente otra. La naturaleza divina no fue cambiada, no fue alterada. Él no es un nombre que tenía a Dios adentro, ni tampoco un nombre que manifestaba el principio de Dios, como algunas veces podemos escuchar o ver o leer en algunos lugares. Colosenses 2:9 dice: sin lugar a dudas, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Así que Él es 100% Dios y es 100% hombre. Veamos un poco esto en lo que enseña la palabra de Dios. Eternidad. Eternidad vimos que era uno de los atributos exclusivos de la deidad, incomunicables. Nosotros no somos eternos, pero el Hijo Jesucristo sí. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio el Verbo era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otro atributo exclusivo de Dios es la inmutabilidad, no cambiar. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué decimos de la impecabilidad? Esto no tiene ningún ser humano. Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la realidad del ser humano. Pero ¿qué dice Juan 8:29? Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Y Hebreos 1:3 dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Así que no hay dudas
de que Jesucristo fue 100% Dios. Fue el único ser humano sin pecado. Es la única excepción, porque no era solo humano, sino además era divino, 100%. Pero tuvo un ministerio terrenal, fue un hombre que caminó, que tuvo sed, que tuvo hambre, que durmió, que lloró. Y su ministerio terrenal, justamente, vemos el mensaje que él dio. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Él fue un varón aprobado y mostró señales. Él es nuestro único Salvador. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que Él fue un sacrificio, fue un ser humano, tenía que serlo, para que este sacrificio pueda representarnos a todos los hombres y obtener salvación por medio de Jesucristo. La Biblia afirma, sin lugar a dudas, que Él murió y resucitó para salvarnos. Dice Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Mateo 28:5-6, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado, como dijo. Bueno, eso hemos visto al principio porque es justamente el fundamento de nuestra fe, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Juan 19:18-30, otro pasaje más. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y Jesús en medio. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así que Jesús murió y resucitó, este hombre Dios, en una unión única y exclusiva en la historia, nunca más. Nunca ocurrió antes y nunca ocurrirá después, lo que nosotros le llamamos la unión hipostática, Dios, hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y eso es lo que permitió que se pagase el precio de nuestro rescate. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención, rescate, salvación por su sangre, el perdón de pecados. Este es Jesús, este es el Dios hombre que nos salva. Era necesario que sea un hombre para poder identificarse con nosotros, pero además era necesario que sea más que un hombre para poder salvarnos. Ninguno de nosotros podía hacerlo. Y la Escritura enseña claramente que Él va a regresar corporalmente, así como lo hemos visto ir, que Él ascendió al cielo y que va a regresar. Dice Hechos capítulo 1, versículo 9-11, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Creemos que Jesús va a volver en su segunda venida. Será una segunda venida de justicia, de juicio para los que han rechazado la oferta de salvación. Pero será un día de salvación, de esperanza, de alegría para los que han puesto su fe en Jesucristo. Otra verdad importantísima que la Biblia enseña es que no hay otro camino para el Padre, para llegar a Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres.
Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay otro mediador, no hay otro, hay uno solo, es Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Él es el camino, no es un camino, es el camino, la verdad y la vida. Por eso es que afirmamos la exclusividad de Jesús. Hay muchas personas que están dispuestos a reconocer a Jesús como uno más entre muchos, un camino más. Jesús no se presenta así, no da esta opción, esta alternativa. Él es el único camino. Y la palabra de Dios afirma, como hemos visto, que no hay otro camino. En ningún otro hay salvación. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí el escritor de Hebreos está comparando con el sistema judío de sacrificios, donde lo ofrecían personas, sacerdotes, que eran pecadores, así que tenían que ofrecer un sacrificio primero por ellos y luego por el pueblo, y obviamente que esto se tenía que hacer continuamente porque no era suficiente. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús, que es inmutable, que vive para siempre. Por eso es que con un solo sacrificio hizo para siempre perfectos a los santificados, dice la Biblia. Es decir, nos dio salvación eterna, salvación eterna. Vamos a hablar sobre la salvación con la ayuda de Dios en otra de las creencias fundamentales, pero aquí estamos poniendo las bases de la persona que nos salva, que es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado. Y es que por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores, discípulos de este Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Pedro termina su carta dice, ustedes tienen que crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Ese es nuestro desafío, volvernos personas cristocéntricas, que Jesús ocupe el señorío en nuestra vida, en todas las áreas. Vamos a reflexionar sobre esto y vamos a ir aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Que Dios nos llene de sabiduría al reflexionar en estas cosas. Amén.